Un café con... El doctor Gastón Tealdi. Gastón, ¿cómo te va? Gabriel Regueira te saluda, bienvenido a Esto Fútbol. ¿Qué tal, Gabriel, Hernán? Un placer, como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, siempre decimos lo mismo, ¿no? Te llamamos cuando hay tema candente, ¿eh? Cuando la cosa se entrevera, cuando está complicado, ahí viene el llamado Gastón. Pero un placer, un placer. No, yo sé que sí, ojalá que te llamemos por otras cosas más lindas. El estado de situación hasta ahora, bueno, sabemos que va a haber una conferencia de prensa por parte del Ministerio a las 5 de la tarde, sabemos que Peñarol tiene un consejo directivo a las 18:30. Sí. Pero Conmebol, ¿cómo espera todo esto? ¿Cuál es la situación de Conmebol hasta ahora? Mira, obviamente, yo, más que nada por mi vinculación al fútbol, si bien no integro el Consejo Directivo de Peñarol, tengo muy buena relación y mucha relación con todos los consejeros, incluso con el presidente Ignacio Ruglio. Ustedes saben también que tengo muy buena relación a nivel de Conmebol y a nivel de AUF. Y es un tema complejo, ¿no? Que hay una realidad, no es la primera vez que pasamos por una situación de esta naturaleza. Ustedes recordarán el partido con Rosario Central, Sí. Que todos los incidentes que hubieron en el partido de ida, cuando jugamos en Rosario, que pasó algo similar, creo que en este caso con características un poquito diferentes, porque está claro que en aquella oportunidad el Ministerio del Interior había hecho solamente la recomendación de que no hubiera para ese partido parcialidad visitante. La Conmebol también había manejado su posición, que es una posición, vos, Gabriel, lo decías correctamente, de no querer generar precedentes o antecedentes que de alguna forma puedan condicionar a futuro. Incluso yo viajé, me acuerdo, a Paraguay, creo que fue por el sorteo. Tuvimos una reunión en Paraguay, incluso el presidente Domínguez, en un momento, en una cena que tuvimos, dio un discurso donde él manifestó claramente que él se resistía a ver partidos sin localidad visitante, y como lo dije en aquella oportunidad, creo que en esta oportunidad creo que es más enfático aún, de que hay situaciones excepcionales, que hay situaciones extraordinarias. Creo que con buen tino, y creo que producto también de alguna información fehaciente, el Ministerio del Interior toma una decisión en este momento de ya no recomendarlo, disponerlo, o sea que Sí. hay una intensidad mucho más fuerte en la decisión del gobierno, porque el Ministerio del Interior está actuando por el gobierno nacional, que creo que hay que atender, más allá de la posición de la Conmebol, más allá de que sabemos que obviamente la Conmebol remitió una nota manifestando, al igual que lo había hecho en aquella oportunidad con Rosario Central, de que en el caso de que se sostuviera esa decisión, tenía la posibilidad de trasladar el partido, o de disponer que el partido se jugara sin público, cosa que me parece que en estas horas, y por eso uno tiene que ser muy cauto en lo que dice, ¿no? Porque en este momento yo creo que es un momento donde las negociaciones y las conversaciones se están dando en varios ámbitos y a todo nivel, por lo menos por la información que yo manejo. Y bueno, y esperemos que en estas horas la razonabilidad, porque acá no hay por parte de Peñarol una situación donde se quiera sacar algún tipo de ventaja deportiva, porque ese es el problema también que plantea la Conmebol. Mañana sí cualquier equipo, por cualquier incidente o por cualquier hecho, decide que no haya parcialidad visitante, obviamente hay una ventaja deportiva en disputar un partido donde la parcialidad visitante no puede estar. Acá hay una realidad y es preservar justamente la seguridad, las garantías para la gente que va a concurrir al estadio, inclusive para la parcialidad visitante, porque obviamente sabemos que estos hechos que han sucedido en Brasil, no solo con Peñarol, han sucedido con varios equipos, incluso con equipos brasileros, son de un salvajismo exacerbado, y realmente son cosas que uno las ve en situación de guerra. Es increíble que en un país como Brasil se vean este tipo de cosas, y bueno, y yo creo que de alguna forma la razonabilidad creo que tiene que primar, y de buscar una solución a este tema que sin lugar a dudas es bien importante, y por algo
la intervención del gobierno, ¿no? Lo que parece más difícil de repente en esta situación es que el partido se traslade a otro país, ¿no? Por los tiempos, digo. Y yo creo que no. Obviamente entiendo que la Conmebol juega sus cartas, pero bueno, también acá hay una realidad que no es solo de Peñarol, lo vuelvo a reiterar. Acá hay una realidad que ya afecta a la seguridad, afecta al país, tiene que ver el Ministerio del Interior, tiene que ver la propia AUF, y bueno, y creo que ahí en ese ámbito se tienen que dar las negociaciones. Hay una situación excepcional que obviamente ahora ya no es la situación de una decisión de Peñarol, es una decisión que Peñarol de alguna forma está compelido a tomar esa determinación. Obviamente el reglamento establece que puede ser objeto porque no se dio esa decisión en los tiempos que el reglamento establece de 8 días, pero claramente esos 8 días eran de imposible cumplimiento porque el partido de ida se dio hace 7, entonces era imposible que se pudiera dar esa comunicación en ese momento, y creo que eso de alguna forma ante una eventual sanción tiene que configurar un verdadero atenuante, y creo que tiene que ser objeto de consideración por parte de la Conmebol. Gastón, el gusto de siempre sumarme en este café. Como decía Gaby, la verdad que recurrimos a vos como bombero, no como diseñador de interiores, pero... Soy especialista, yo soy profesional. ya un día tendremos una charla de diseño de interiores, algo un poco más lindo. Ahora está el incendio, hay que apagarlo y siempre te llamamos para lo mismo, que nos puedas dar un poquito más de datos. La verdad que es muy rico charlar contigo porque además lo haces de una manera muy clara, muy transparente, y sabemos que vas hasta donde podés ir. Desde ese lugar... y Gaby también planteaba un poco en el arranque la dificultad por los tiempos de que se traslade el partido, pero también un poco hoy algún mensajito que mandaba y alguno que volvía me decía, pero ¿quién te dijo que el partido tiene que ser mañana? Y ahí lo entendí un poco más, que también que la Conmebol y sus tiempos no significa que necesariamente se juegue mañana, pero obviamente que son teorías, lejos de confirmaciones, pero quiero decir, lo que podríamos llegar a descartar, no sé si cabe el término, Gastón, pero para ser tan contundentes, es que solamente sea una multa económica, ¿no? Y bueno, ahí eso depende obviamente de la Conmebol. Como ustedes bien saben, el reglamento de Conmebol y las sanciones desde el punto de vista disciplinario son muy variadas, ¿no? Claro. Son bastante amplias, y que van desde cierre de cancha, obviamente sanciones económicas, que son importantes también, pero bueno, esto es una cuestión que yo creo que excede a Peñarol, ¿no? Acá hay una situación creo que de fuerza mayor, porque hay una disposición gubernamental, y esa, vuelvo a repetir, es la diferencia que hay con relación a lo que había sucedido en la fase de grupos con Rosario Central. Acá hay una disposición del Ministerio del Interior que hace que Peñarol ya esté totalmente compelido a tomar una acción que indudablemente acá siempre lo dijimos, ¿no? Es cierto que una vez que cuando vos tomás, nos ha pasado lamentablemente con los clásicos, ¿no? Una vez cuando vos tomás una decisión de hacer un partido sin la parcialidad visitante, es muy difícil dar marcha atrás. Pero también es cierto que hay situaciones excepcionales, y esto que viene pasando lamentablemente en estos últimos tiempos en Brasil, yo creo que es extraordinario, y creo que hay que considerarlo. Realmente es bien importante, y bueno, y se verán cuáles son los tiempos, se verán cuáles son las sanciones. Por eso yo creo que la vía de la negociación es lo que hay que disponer ahora. Me parece que, y lo que entiendo que se está dando a todo nivel, ustedes lo decían, el Ministerio del Interior va a dar una conferencia de prensa, me imagino que en esa conferencia de prensa va a transparentar y va a comunicar un poco la información que ha venido manejando, y que más allá de que nosotros lo podemos suponer, porque obviamente todos sabemos, porque más que miramos las redes sociales, vemos lo que manifiesta la gente, vemos lo que lamentablemente algunos hinchas expresan, bueno, yo creo que el Ministerio de Información del Interior ya debe tener información más detallada y más certera para tomar una decisión de esa naturaleza. Pero bueno, yo creo que hay que apostar a relacionamiento, al buen relacionamiento, incluso que yo soy testigo que hay entre el gobierno y entre la propia Conmebol, para que se den las comunicaciones y que de alguna forma se logre entender de que estamos ante una situación extraordinaria, ¿no? Claro, bueno, y ahí un poco apuntaba la siguiente pregunta contigo, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde
el fútbol, obviamente que ahora tiene nombre y es Conmebol, pero saquemos Conmebol, FIFA, AUF, no importa. Quien organiza un espectáculo, digamos, o quien es la cabeza de todo esto, ¿hasta dónde puede estar por encima de reglamentos internos de un país? Pero yo sé que es una pregunta complicada incluso para que vos la puedas responder, no por tu capacidad que te sobra, sino por la influencia que puedes tener y lo incómodo de una respuesta. Pero voy a esto, Gastón, para entender un poquito. Vamos a suponer que el Ministerio de Salud Pública de nuestro país decide cerrar las puertas para que no ingrese, hay un virus y no quiere que entre nadie al país, por lo tanto, si se disputa un partido, el Ministerio de Salud no acepta que venga público de otro país porque se cierran las fronteras. Y hay que, no sé, ¿qué puede haber sanción para un equipo? Porque el ministerio está por debajo, cualquier ministerio, hablo del Interior o de Salud Pública, está por debajo de Conmebol, está por encima. Bueno, obviamente la Conmebol es el organizador, pero indudablemente el gobierno de un país está por encima porque es el que tiene en definitiva la responsabilidad de aplicar las normas que están obviamente por encima de lo que puede ser un estatuto o un reglamento de cualquier entidad privada, de cualquier país del mundo. Y obviamente hay situaciones. Acá lo que pasa es que el reglamento lo que establece de que cuando hay situaciones de seguridad hay que plantearlas con una anticipación de 8 días. Es un poco lo que yo te explicaba hace un ratito, Sí. que en este caso era de imposible cumplimiento ese plazo, y más allá de las reglamentaciones siempre tiene que existir la flexibilidad para aplicar un criterio que es fundamental, que es el criterio de la razonabilidad. Acá hay una razonabilidad de que era imposible poder comunicar con 8 días de anticipación esta situación, porque se dio justamente después. Entonces, ahora la Conmebol obviamente no tiene ninguna potestad ni ninguna competencia para sancionar a un gobierno de otro país. Obviamente la Conmebol quien pudiera sancionar es a su entidad afiliada, que es la AUF, y en su caso al club, que es Peñarol. Entonces ahí, por eso te digo, el esfuerzo de la diplomacia, el esfuerzo de los diálogos, como para poder hacer entender la situación que se está pasando y para tomar decisiones que creo que vayan en consecuencia y en coordinación con la razonabilidad. Gastón, sé que mantuviste charlas esta mañana con el presidente de Peñarol, con Nacho Rubio. ¿Qué se puede contar de esa conversación que tuviste con el mandatario aurinegro? No, en realidad, bueno, algunos mensajes intercambiamos, pero fundamentalmente en este sentido, ¿no? De tratar de hacer entender que obviamente uno puede tener buena relación, pero la buena relación no te garantiza de que una entidad como Conmebol va a tomar una decisión u otra o va a decidir de determinada manera, pero sí, indudablemente, siempre en materia política, el buen relacionamiento, el diálogo, el entendimiento tienen que estar y son fundamentales. Entonces, un poco la solicitud es, bueno, todo tratar de alinear para hacer entender, y creo que no solo los dirigentes de Peñarol, no solamente lo que estamos de alguna forma vinculados o tenemos buena relación con la Conmebol, sino también el propio gobierno, que me parece que acá es un actor fundamental y que ha tomado medidas que me parecen correctas, me parece que están muy bien tomadas para tratar de hacer entender justamente esta situación excepcional. Totalmente. Y con respecto a Conmebol, ¿crees que en este tipo de circunstancias se puede llegar a mover un ápice de lo que piensa que es jugar con hinchas visitantes? Más sabiendo lo que vos mencionaste recién, que Domínguez no quiere ver partidos sin público visitante a nivel de copas internacionales. ¿Crees que por el pedido del Ministerio del Interior de Uruguay, por el pedido también de Peñarol, para que no ocurran hechos negativos y que pueden llegar a ser incluso trágicos, esperemos que no claramente, pero se puede llegar a dar por todo lo que está pasando y ocurriendo en estos últimos días? ¿Crees que Conmebol se puede llegar a mover y puede llegar a ceder un poco en cuanto a que se juegue este partido únicamente sin público visitante en una semifinal? Mira, yo creo que obviamente lo que va a decidir la Conmebol, no lo sé, porque en definitiva es resorte no solo de los órganos políticos. Acá hay órganos que son también disciplinarios, que son los que toman cartas en el asunto, pero bueno, digo, independientemente de eso, yo creo que la razonabilidad indica que hay una situación excepcional, y por eso me parece que debiera existir cierta flexibilidad en algo que yo lo entiendo y me parece razonable y comparto, que el principio tiene que ser siempre de que los partidos se disputen con parcialidad visitante. Creo que se aplica para estos partidos que se dan en el ámbito internacional y se aplica también para los partidos que se dan a nivel local. Acá
Yo creo que a nadie le gusta ver los partidos en el Parque Central o en el Campeón del Siglo solamente con la parcialidad locataria, porque de alguna forma se pierde lo que es la esencia del fútbol, se pierde la fiesta. Pero, como te decía, hay situaciones extraordinarias que, más allá de que entiendo y me parece que estoy de acuerdo con el principio que plantea la Conmebol, creo que hay situaciones extraordinarias que hay que atender. Ahora, quiero sacarme una duda, a ver si estoy en lo cierto. ¿Puede ser que River Colo-Colo no tuvo hinchas visitantes en el Monumental? Puede ser, te digo honestamente, no lo recuerdo. Pero fue un pacto entre las dos, fue un pacto entre las dos instituciones. O sea, en realidad acordaron claro, que ninguno de los dos. Lo que pasa es que acá el reglamento lo que establece es que vos tenés la obligación de vender hasta 4.000 entradas. Si el visitante te exige 500, te exige 1.000, vos tenés la obligación de dársela. Si te pide 5.000, vos le podés decir perfectamente no, hasta 4.000, que es lo que establece el reglamento. Lo que pasa es que independientemente de lo que establece el reglamento, acá hay una situación extraordinaria. Obviamente, si los equipos se ponen de acuerdo, ahí no habría ningún inconveniente. El Botafogo ha dado su posición, pero acá indudablemente quien tiene que tomar una decisión es la Conmebol. ¿Cómo sería el procedimiento si es que el partido, por esas cosas, se traslada un día más, como dice Seba, que son informaciones que uno puede ir captando, y se juegue en otro lado? ¿Cómo se haría todo eso tan rápidamente? Bueno, yo creo que es difícil, no creo que sea tan sencillo para disponer un escenario, para disponer los traslados, pero bueno, la Conmebol verá cuál es la logística que tiene que hacer para ello. Yo creo que no es lo ideal, no es lo conveniente, y yo creo que ahí me parece, y es una opinión muy personal, quizás generás un precedente hasta peor todavía, y me parece que no sería lo adecuado, pero bueno, hay que esperar y esperemos que todas estas negociaciones, todas estas conversaciones que se están dando, esperemos que den sus resultados. Yo entiendo, Gastón, que nunca terminó de concretarse la situación, pero recuerdo en el 2022 cuando la Previde, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, justamente de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, le había prohibido a la hinchada de Nacional ir, o sea que Nacional con determinados rivales sabía que la hinchada no podía ir porque ¿no? ¿Te acordás de eso? Digo, sí. Nunca se consumó. Lo que pasa es que en aquel caso, claro, ahí es distinto porque ahí sí se da cumplimiento a lo que establece el reglamento, que son comunicaciones con tiempo, con más de 8 días de anticipación, y acá lo que estamos haciendo es una disquisición reglamentaria de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que dar flexibilidad para entender de que hay casos de fuerza mayor, como es lo que ha sucedido en esta oportunidad. Claro, clarito, está bien, esa es la diferencia del tiempo. Exacto. Acá, evidentemente, y es la última mía, digamos, o Conmebol de alguna forma sale dañada, o Peñarol sale dañado de alguna forma, o Botafogo sale dañado. O sea, alguna de las tres patitas va a salir dañada. O mi razonamiento, o me estoy perdiendo de algo. No, es que indudablemente son situaciones que, y pasa mucho, ¿no? Y bueno, te imaginás que en mi profesión, yo soy abogado, claro. Pasa permanentemente. Las situaciones a veces no son tan claras y vos mirás los puntos de vista de todas las partes y hasta son entendibles, ¿no? Pueden ser entendibles. Pero te vuelvo a reiterar, acá hay una situación excepcional que creo que se tiene que resolver con razonabilidad. Y bueno, y esperemos que eso sea lo que prime y eso sea en definitiva lo que se pueda resolver. Si se mantiene firme Conmebol en el comunicado que envió ayer por la noche de que se tiene que jugar con público visitante, o sea, con público Botafogo en el Campeón del Siglo, en este caso el Ministerio del Interior tiene que activar rápido un protocolo de seguridad que lógicamente ya debe estar establecido, debe estar craneado, pero nuevamente volver a establecerlo para que se juegue con público visitante mañana. Y bueno, mirá, hay dos opciones, ¿no? Una, se flexibiliza por parte del Ministerio del Interior y se hace un protocolo, como sucedió, ustedes recuerdan, el partido con Rosario Central, pero con la diferencia, como les decía, que en aquel caso el Ministerio solamente había emitido una recomendación, y como la Conmebol sostuvo la posición y Peñarol no quiso tampoco exponerse a sanciones, bueno, se hizo un protocolo especial para los hinchas de Rosario Central y por suerte no pasó absolutamente nada. Acá yo creo que hay indicios de mayor gravedad, lo que hace que el Ministerio del Interior ya no tome una recomendación, si tome una determinación, lo que también
podría, como otra alternativa, sostenerse en esa decisión y después, bueno, será la Conmebol la que determine cuáles son las sanciones que va a imponer en el caso de que así lo entienda, ¿no? Totalmente. Con respecto, bueno, a lo que pretende Conmebol, en el caso de que diga lo contrario, diga se juega sin público de Peñarol, sin público de Botafogo, a puertas cerradas, ¿qué te generaría a vos como hincha de Peñarol, pero también como espectador del fútbol, ver una semifinal de vuelta a puertas cerradas sin gente? Y la verdad es mucha tristeza. Lo vivimos en una situación totalmente distinta, que fue durante la pandemia, donde teníamos partidos sin público, y realmente creo que son partidos que se desvirtúan totalmente desde todo punto de vista, desde el punto de vista del espectáculo, pero también desde el punto de vista deportivo, que creo que sería una lástima, pero bueno, hay que esperar. Yo tampoco quiero, profundizar mucho en esos aspectos, porque como se está negociando, se está trabajando, obviamente yo creo que lo peor que podemos hacer es interferir en eso, así que bueno, esperemos que todo eso dé sus resultados y al final la solución sea la solución que menos daño genere a todas las partes. Lo concreto es que hoy va a haber una resolución, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pero estamos a un día del partido y bueno, y los tiempos obviamente son muy acotados y hay que tomar una decisión. Bien, te hago una pregunta al margen de todo este tema. Vos que estás en la defensa de los jugadores de la selección. Darwin Núñez puede jugar los últimos 2 partidos a instancias del TAS. ¿En qué está esa situación? ¿Qué puede pasar en lo que viene? Bueno, el TAS, yo ahí sí estoy un poco más inhibido de opinar porque soy árbitro del TAS. Claro. Pero en eso yo lo sé muy... lo sé perfectamente. El TAS se toma su tiempo en tomar determinaciones. Mientras el TAS no emita el fallo, Darwin Núñez puede jugar, así que en ese sentido, bueno, con mucha tranquilidad y esperando la resolución, ¿no? No se sabe cuándo va a estar el fallo, ¿no? Porque faltan algunos días todavía para los 2 partidos. Sí, por eso, todavía falta y por lo general los procedimientos del TAS tienen cierto tiempo, demoran, mientras no salga fallo, Darwin Núñez está habilitado para jugar. Muy bien. Gastón, muchas gracias como siempre por este rato en Esto Fútbol. Te mandamos un gran abrazo. No, por favor, un gran abrazo para todos ustedes y un gran saludo a la audiencia. Bien, gracias. Gastón Tealdi, el doctor Gastón Tealdi, con todo este tema de Peñarol Botafogo, todo lo que pasó en la jornada de ayer, el comunicado del Ministerio, el comunicado de Conmebol, el comunicado de Botafogo.